Bueno, pues sin más vamos a dar inicio a esta conferencia. Tenemos que agradecer a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que nos ha dado esta oportunidad, una gran oportunidad a esta institución, a la Universidad Complutense y en concreto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de compartir este espacio con una profesora venezolana, Pascualina Curcio, que os pasaré a presentar en cuanto hagamos una pequeñita introducción, y también la oportunidad de que Eduardo Garzón, economista, que ha trabajado ampliamente, ¿no?, sobre las dificultades de los proyectos de izquierda en un mundo neoliberal, que es el título de esta conferencia. También vamos a tener la oportunidad de escuchar lo que tiene que decirnos. Y os señalaba que es una gran oportunidad para nosotros porque, como todos sabéis, los temas de ciencias sociales son temas que son de recorrido común, habitual. Todo el mundo cree tener una opinión y tiene algo que decir sobre lo que ocurre en la política, en la economía, sobre distintos países. Y estamos muy acostumbrados a que sean los periodistas los que nos informen y que nos cuenten y formateen nuestro conocimiento sobre las realidades y sobre los conflictos. Por eso es importante que traigamos aquí a esta universidad y a esta facultad en concreto el análisis de la realidad basándonos en fuentes debidamente contrastadas, que podamos disponer de toda una serie de datos y de conocimientos rigurosos, fundamentados, para desenmascarar esas informaciones que nos llegan habitualmente dentro de los medios de comunicación de masas, que son opiniones que en general están enmascaradas por lo que se llama la información que nos llega. Así que el papel de la academia tiene que ser siempre el del desarrollar un conocimiento crítico, fundamentado, argumentado, más allá de las opiniones que comúnmente recibimos de los medios de comunicación. El marco analítico en el que vamos a situar esta conferencia es el marco de la guerra mundial en la que estamos viviendo actualmente. Si hacemos un repaso de los indicadores no solo económicos, sino de los presupuestos militares, pero también de los conflictos armados que hay abiertos hoy en día, vemos que hay 32 conflictos armados directos abiertos, pero al mismo tiempo, como reconoce Naciones Unidas, hay guerras de baja intensidad repartidas por todo el planeta. Así que todos esos indicadores nos hablan de que estamos ante una guerra mundo que se relaciona con la expansión capitalista, con la necesidad de apropiarse de materias primas, pero también de mercados. Eso que llamamos globalización en realidad no es otra cosa que esa expansión del capitalismo, ese imperialismo que trata de apropiarse de todos los recursos del planeta para continuar la acumulación económica. De eso es de lo que estamos hablando y ese es el marco en el que hemos situado esta conferencia de hoy. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son las características de esta guerra mundo. Esta guerra mundo podemos decir que es planetaria, pero uno de sus rasgos fundamentales es que combina todos los tipos de guerra anteriores. Tenemos intervenciones militares, tenemos estos cuerpos especiales de intervención que están actuando digamos, de forma oculta, encubierta, tenemos guerra psicológica, tenemos guerra económica, tenemos todas esas formas de guerra que se han dado a lo largo de la historia. Y además de este tipo de guerras, que esta combinación de guerras también, como algo significativo de la guerra actual, está la utilización de organizaciones no gubernamentales
para justificar las intervenciones armadas. Esas organizaciones no gubernamentales, que muchas de ellas están financiadas desde Estados Unidos, desde la potencia dominante, que están siendo utilizadas para agredir y para intervenir en los distintos países. En concreto, en el caso de Venezuela, si vosotros habéis tenido la oportunidad de ver lo que aparece en los medios de comunicación, se utilizan muchos informes de bien Reporteros Sin Fronteras o Transparencia Internacional o incluso de organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, y estos informes se utilizan para justificar intervención humanitaria o estas injerencias desde nuestro gobierno, en concreto a Venezuela. Esa es otra de las características importantes de esta guerra mundo, y una tercera característica que me parece que es fundamental, y es que no parece una guerra. En estos momentos, hace un par de años, cuando los atentados en París, el Papa Francisco, que no es ningún revolucionario, llegó a decir que estábamos viviendo una tercera guerra mundial que se nos presentaba en pedacitos y que por eso no podíamos ver que estábamos en esta tercera guerra mundial. Bueno, yo creo que ese es uno de los rasgos más significativos de esta guerra. Y este es el marco en el que me parece que debemos de situar la intervención de nuestros dos ponentes de hoy, de la profesora Pascualina, que nos va a ayudar con todo el rigor científico y también con el compromiso con su país, con su pueblo, pero también con la realidad, con la verdad. Es Pascualina, una profesora venezolana, doctora en Ciencias Políticas, profesora de Economía en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y es autora de un libro que se llama La mano invisible del mercado, la guerra económica contra Venezuela. Pascualina tiene una larga trayectoria de investigación, de análisis, como os digo, desde el rigor, desde la investigación, que le ha dado la oportunidad de argumentar, de fundamentar esa idea de que contra Venezuela hay una guerra económica abierta. Es especialista también en políticas públicas y bueno, ha recibido muchos premios por su trabajo académico, su trabajo de investigación, un poco llevando la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. También está con nosotros Eduardo Garzón, que es doctor en Economía, investigador y miembro del Consejo Científico de ATAC, y que tiene un libro que se titula Desmontando los mitos económicos de la derecha, una guía para que no te la den con queso. Su trabajo yo creo que es fundamental como asesor en temas económicos a gobiernos de izquierdas, pero yo me gustaría resaltar ese carácter también pedagógico. Él está haciendo o hace grandes esfuerzos por llevar la economía, el funcionamiento de la economía a todos los niveles, a los ciudadanos, a los estudiantes, para hacer comprensible esa guerra económica. Y sin más, voy a pasar a darle la palabra a Eduardo, que hablará en primer lugar durante 20 minutos, media hora, y después tendremos la oportunidad de que intervenga la profesora Pascualina, y inmediatamente después abriremos un turno de palabras donde podréis preguntar, completar lo que nos han contado en la exposición. Y sin más, muchas gracias, Eduardo. Pues muchísimas gracias por la introducción y por la presentación, y también, por supuesto, por la invitación a participar en un acto de estas características. Muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por estar aquí, porque yo creo que nos iremos de esa puerta con más información y más conocimiento de los que teníamos cuando hemos pasado por ella, ¿no? Y cuando digo y utilizo la primera persona de plural, lo hago de forma intencionada, porque yo también estoy aquí para aprender no solo de lo que nos pueda exponer Pascualina en su exposición, sino también de lo que luego podamos sacar a relucir en ese debate posterior. Fijaos, como yo aquí vengo un poco
de telonero para nuestra invitada especial. No voy a extenderme mucho en la exposición, pero sí me interesa, al fin y al cabo, perfilar una serie de líneas generales a través de las cuales yo creo que opera esta guerra económica, esta guerra mundo que se nos hacía mención en la introducción. Y para poder hacer esa breve exposición necesito utilizar un marco teórico, el que yo, al fin y al cabo, empleo para acercarme a la realidad económica, y no solo económica, sino política, cultural, etcétera, etcétera, de nuestro mundo y nuestras sociedades, que consiste en una premisa fundamental que no podemos olvidar nunca, y es que vivimos en un sistema económico muy caracterizado por una serie de elementos que al fin y al cabo acaban determinando cuál es la lógica a través de la cual funciona ese sistema. Ese sistema actual tiene nombre y apellidos, sistema económico capitalista, y viene caracterizado por lo siguiente. Tenemos capacidades productivas a través de conocimientos, habilidades, los ponemos en marcha a través de conocimientos, habilidades, tecnología, etcétera, etcétera, pero la decisión de cómo utilizar esa maquinaria económica, esa maquinaria productiva, esa maquinaria tecnológica, no corresponde a toda la gente, ni siquiera a la mayoría, sino a una pequeña minoría que, por lo tanto, es privilegiada porque concentra una buena importante de poder, renta y riqueza. Claro, si nosotros tenemos un sistema en el cual ponemos a funcionamiento la máquina económica, en este caso, y productiva, a tenor de las decisiones de unos cuantos, que son al fin y al cabo los propietarios de esa maquinaria, van a ponerla en funcionamiento cuando a ellos les venga bien. Solo cuando a ellos les venga bien. Es decir, nosotros podemos tener una economía absolutamente rica en términos productivos, en términos tecnológicos, lo que explica que hoy día vivamos mejor en términos generales que en la Edad Media, por ejemplo, pero si la tenemos ahí y no la ponemos en marcha, evidentemente toda la riqueza y renta que se puede generar va a ser mucho más limitada de lo que podría ser, ¿no? Esto es, al fin y al cabo, algo que explica que en el año 2006, por ejemplo, en la eurozona, en nuestro entorno cercano, tuviésemos en realidad unos Producto Interior Bruto, una renta, una riqueza inferior a la que hoy día tenemos, a pesar de que no nos hemos quedado mancos, ni hemos perdido las capacidades, ni los conocimientos, ni se nos han perdido la maquinaria y las herramientas en el fondo del mar, sino que en realidad, en términos de recursos reales, somos más ricos que antes de la crisis. Y sin embargo se nos dice que no, que eso no es posible, no podemos ser más ricos que antes y tenemos que trabajar más y vivir peor que lo que hacían nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Evidentemente eso no tiene ningún tipo de lógica, ahí hay gato encerrado y no hace falta ser economista, ni economista crítico, ni de izquierda para darse cuenta. Simplemente es que ahí uno se da cuenta de que hay un reparto de la renta, de la riqueza y del poder que está muy mal distribuido. Y fijaos, es consecuencia de ese enfoque que estaba presentando. Si nosotros tenemos una maquinaria muy potente para producir la renta y la riqueza, pero nosotros no decimos cuándo ponerla en marcha, nosotros no vamos a decidir cuándo se va a crear los puestos de trabajo, ni de qué forma, ni a qué parte de la población va a llegar la renta. Eso lo van a decir quienes tengan la palanca de esa maquinaria a su disposición. Y solo lo van a poner, insisto, cuando a ellos les venga bien. Quiere decir cuando tenga posibilidades de obtener beneficios. Cuando vean posibilidades de obtener beneficios dirán, venga, vamos a poner la maquinaria a pleno rendimiento y entonces yo me lucro y es verdad que algunas migajas van cayendo al resto de la economía, se va generando algo de empleo, con la renta y la riqueza muy mal distribuida, pero bueno, al menos la maquinaria va funcionando. ¿Qué ocurre en una época de crisis o estancamiento económico? Que los dueños de la palanca dicen, oye, a mí ya no me sale tan rentable poner la maquinaria a pleno rendimiento, así que o no la voy a poner en funcionamiento o la voy a poner a menor rendimiento. Y eso hace que se vaya produciendo menos renta, menos riqueza, menos empleo, pero sin olvidar que la maquinaria y la palanca sigue ahí. Y que la respuesta desde un punto de vista progresista de izquierda y crítico debería ser, oye, pues la palanca, tenemos la capacidad de vivir todos y todas de una forma mucho mejor, vamos a hacer que todos y todas la pongamos en funcionamiento para que al fin y al cabo la renta, la riqueza y el poder estén de una forma mejor distribuida, ¿no? Claro, este funcionamiento de la maquinaria económica capitalista viene siendo así desde siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que hoy día marca, al fin y al cabo, que estemos viviendo acontecimientos como los que ocurren en Venezuela, con lo que ocurre en la eurozona, con lo que podría ocurrir en cualquier parte de nuestro planeta? Pues que desde los años 60, 70, el sistema económico capitalista mostró ya unos signos de debilidad importantes, que quiere decir lo siguiente, que los dueños de la palanca veían que ya no les salía tan rentable ponerla en funcionamiento y entonces necesitaban
pues de alguna forma, incentivos para ponerla en marcha, ¿no? Eso es, al fin y al cabo, el origen del neoliberalismo, sobre todo desde un punto de vista económico, en el cual se dice, oye, necesitamos que la maquinaria se ponga a pleno rendimiento para que todos y todas podamos vivir bien. Estoy hablando, además, de un enfoque desde la economía desarrollada desde el punto de vista occidental. Y entonces lo que necesitamos hacer es darle facilidades a todas esas personas que tienen en su poder la posibilidad de poner en marcha esa maquinaria a la que me estoy refiriendo. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de 4 movimientos, a través de 4 actuaciones que vendrían a ser las puntas de lanza del proyecto neoliberal, sobre todo desde un punto de vista económico. ¿Cuáles son estas? La primera, moderación de salarios. Haciéndolo de esa forma es muy sencillo que el dueño de esa palanca, que es al fin y al cabo el capitalista, el empresario, pueda al fin y al cabo mejorar su margen empresarial. Cuanto menos cobren los trabajadores, cuanto menos condiciones laborales tenga, mayor puede ser el beneficio empresarial. Y eso es una forma de darle incentivos al dueño de la palanca para que la ponga en funcionamiento. Si vas a pagar menos a tus trabajadores, así que vas a obtener más beneficios o vas a tener la posibilidad de obtener más beneficios y vas a poder poner la maquinaria en funcionamiento para que el Producto Interior Bruto siga creciendo, para que el empleo crezca, aunque no estemos hablando de condiciones laborales y sean absolutamente irrisorias y lamentables, etcétera, etcétera. Esa primera punta de lanza a la que me estoy refiriendo, como digo, viene siendo implementada de los años 70 y 80, donde vemos que la participación salarial en la renta, es decir, la parte de la tarta que se queda a la clase trabajadora, es cada vez menor. Y sí, es verdad que hay intervalos en los que ocurre una contratendencia, pero después de la crisis económica del año 2007-2008 hemos visto claramente cómo el neoliberalismo le ha dado una nueva vuelta de tuerca y ha apretado todavía más esos engranajes con los cuales opera el neoliberalismo. ¿Cuál es la segunda punta de lanza? La segunda punta de lanza del neoliberalismo lo vivimos todos los días, también la primera, pero esta de una forma mucho más particular y seguramente tangible, y es la recuperación del espacio de lo privado sobre lo público. Claro, esto es muy evidente. Cuanto menos espacio tenga lo público, cuanto menos gasto público, menos inversión pública haya, más posibilidades va a tener el espacio privado, el sector privado, de crecer. Muy sencillo, si yo soy el dueño de una clínica privada, de la sanidad, a mí me va a venir bien. Ni siquiera digo que sea bueno o malo en términos morales. Lo que digo es que para mi negocio, como empresario de una clínica privada, me viene bien que el sistema público de sanidad tenga un nivel cada vez peor y que ofrezca un servicio de peor calidad, que haya unas listas de espera cada vez más grandes. Eso es, al fin y al cabo, algo que opera en mi beneficio, porque los usuarios de esa sanidad pública van a decir, joder, antes de tener que esperar mucho tiempo para recibir esa operación, para recibir ese servicio, me voy a pasar a la sanidad privada, aunque tenga que pagar por ello, ¿no? Fijaos, esto ocurre con la sanidad, con la educación, con las pensiones, con los servicios públicos de transporte, servicios funerarios, de limpieza. Lo vemos en todos los ámbitos de nuestra vida en los que nos acerquemos, cómo se ha intentado reducir lo público y privatizar, permitir que, al fin y al cabo, los tesoros públicos tengan cada vez menos poder de financiación, a lo que voy a intentar referirme al final porque tiene un vínculo directo con, al fin y al cabo, la guerra económica en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaos, todo lo que tiene que ver con restringir el déficit público, restringir el gasto público. La semana pasada vimos cómo el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, intervino en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid con la única pretensión de que no aumente mucho el gasto público, evidentemente para que quede más dinero para pagar a los bancos, que es al fin y al cabo su objetivo y su prioridad última, para hacerle el beneficio al sector privado, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la tercera punta de lanza según este enfoque que os estoy presentando? Sería el de la liberalización comercial, que hoy día además viene mucho más intensificado a través de una serie de acuerdos que los llaman de tratados de libre comercio y de inversiones, como puede ser el CETA, el TTIP, el TISA. El CETA, por cierto, aprobado hace muy poquito tiempo en el Senado, pero como ahora se habla solo de Cataluña, pues esto está pasando desapercibido. Pero fijaos que todos estos tratados lo que buscan es, al fin y al cabo, lo que se perseguía ya desde los años 60 y 70, cuando apareció, por así decirlo, el movimiento neoliberal. Y es
ofrecerle mayor oportunidades a los dueños de la palanca, de la maquinaria económica, para que puedan ver que van a obtener beneficios y entonces ponerla en marcha. Esto es muy sencillo. O sea, si yo soy un empresario que vende productos en otro país y me enfrento a una serie de limitaciones, ya pueden ser arancelarias, es decir, para poder vender mi producto tengo que pagar una serie de impuestos o de tributos, o, ¿por qué no?, de derechos del consumidor. Es decir, yo para poder vender un alimento primero tengo que demostrar que ese alimento no va a ser perjudicial para la salud de la persona que lo consuma, y eso son hoy día limitaciones que existen, que atacan acuerdos como el libre comercio, como el TTIP, como el CETA, como el TISA, porque al fin y al cabo, insisto, su objetivo es vamos a darle facilidades a los exportadores y a todas las personas que invierten para que lo hagan y así aumente el Producto Interior Bruto, independientemente del perjuicio pues a nivel sanitario, a nivel ecológico, a nivel laboral, que todo este tipo de acuerdos provoquen, ¿no? O sea, me he referido a la materia de derechos de los consumidores, pero está también la materia medioambiental. Es decir, pues, por ejemplo, no se puede realizar fracturación hidráulica, el conocido como fracking, para extraer una serie de hidrocarburos muy particulares de una forma relativamente barata, porque eso tiene un impacto ecológico muy importante. Bueno, pues acuerdos como los que estoy diciendo lo que vienen a hacer es, oye, pues no, que no sea tan difícil poder sacar estos hidrocarburos independientemente del perjuicio ecológico que ello tenga, ¿no? O también derechos laborales. Pues evidentemente si uno puede tener una actividad empresarial y deslocalizar sus centros de negocios para ir a un país donde hay que pagar menos impuestos, donde se pagan también menos derechos, menos salario y hay menos condiciones laborales, menos derechos de los trabajadores, pues desde este tipo de acuerdos lo que se permite es que se facilite, con la única pretensión, insisto, el objetivo último de que los dueños de la palanca, que son precisamente también quienes están diseñando esta serie de acuerdos, porque están absolutamente vinculados y estrechamente ligados a los legisladores, en este caso de la Unión Europea y de Estados Unidos, pues puedan llegar a hacerlo y digan, oye, ya no sale rentable poner en marcha la maquinaria, vamos a hacerlo, ¿no? Crecerá un poco el Producto Interior Bruto, crecerá el empleo, eso quizás está por ver, pero al fin y al cabo su objetivo es ese y tiene una serie de impactos. Y la última punta de lanza, a la que me refería, tiene que ver con la liberalización financiera. Es decir, otra forma de lograr que el empresario pueda hacer más beneficios que los que hace hasta ahora es que todo ese dinero que acaba ahorrando a través de su actividad empresarial o financiera pueda utilizarlo para lo que le venga en gana, al fin y al cabo. O sea, la crisis de 2007 y 2008 fue la consecuencia de esta serie de prácticas, de decir, oye, pues mira, ahora antes las empresas financieras, los bancos, no podían hacer con su dinero lo que quisieran, tenían que estar sujetos a una serie de limitaciones a la hora de conceder crédito, a la hora de especular en los mercados financieros, etcétera, etcétera, y eso pues lo fueron relajando con las consecuencias que hoy día todos conocemos. Pues bien, el neoliberalismo todavía sigue atacando por ahí, a pesar de la crisis económica tan importante de carácter financiero, al menos en su aspecto detonante, que vivimos en el año 2007-2008. Y quiero enlazar estas 4 puntas de lanza con lo que hoy día estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿no? Porque todo esto que yo estoy intentando explicar, evidentemente, no se nos enseña ni en las tertulias televisivas, ni en las barras del bar, ni siquiera en las facultades de economía, al menos no en las convencionales, ¿no? Porque, sobre todo desde un punto de vista de un economista o una persona que ha estudiado en una facultad de económicas, se puede afirmar lo siguiente, y es que en las facultades de economía se nos adoctrina, porque todo esto que estoy diciendo de que vivimos en un mundo capitalista ni siquiera se nos dice en las facultades, ni siquiera se nos dice en las clases. O sea, adoctrinamiento es decir, de toda la cantidad de teoría económica que existe para poder interpretar cómo funciona el mundo, que en una clase honesta sería, oye, existe todo esto y tú, estudiante, coge la que quieras de todas las que hay para luego utilizarla en tu vida profesional o académica, lo que se hace es lo siguiente, de todas las que existen, solo te cuento una y no te digo que hay más. Entonces tú sales de la Facultad de Economía pensando que existe solo una única teoría económica, pensando que eso es lo único, al fin y al cabo, que existe en nuestro mundo. Y claro, cuando vienen economistas críticos a decirte algo diferente, oye, que esto podría ser de otra forma, pues se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero este hombre ¿de dónde ha salido? ¿Este hombre o mujer de dónde ha salido? Si esto no viene recogido, al fin y al cabo, en ningún manual de economía que estamos estudiando, no lo ha dicho ningún premio Nobel, etcétera, etcétera, ¿no? Y es esa visión crítica heterodoxa la que se intenta
marginar, para que no se oiga mucho y así el discurso dominante pues acabe siendo dominante, siga siendo dominante, ¿no? Fijaos, que ya se decía un poco en la introducción, la mejor forma de mantener un statu quo injusto ni siquiera es a través de la violencia de una forma directa, sino que es a través de del convencimiento a las personas desfavorecidas de que su posición no va a cambiar. Y entonces, como claro, tú eres una persona desfavorecida, en este reparto de la renta y la riqueza del poder estás saliendo perdiendo, pero te están diciendo, ojalá pudiera ser de otra forma, pero es que no puede ser así. Tú lo que pasa es que eres muy utópico. Y al fin y al cabo, toda esta teoría económica de la que yo os estoy hablando, ¿no?, que se intenta fortalecer desde todo el sistema, va en línea con lo siguiente, ¿no?, con lo que estoy comentando. Fortalecer, al fin y al cabo, mecanismos de pensamiento para que la gente crea que no hay alternativa posible, que la visión predominante es la única que hay y que no hay ningún tipo de posibilidad de mejorar por parte de los estratos inferiores de la sociedad. Fijaos que uno de ellos, y es lo que quería hacer hincapié, para dar pasos después a la siguiente exposición, la de Pascualina, es la siguiente. Todo lo que tiene que ver con la utilización del dinero, ¿no? Porque a nosotros siempre se nos han contado mentiras, sobre todo de las facultades de Economía. Lo que pasa es que, claro, los que salen de las facultades de Economía acaban luego vistiendo más o menos bien en determinadas tertulias económicas, en determinados espacios, llegan al gobierno, llegan al Consejo de Administración y acaban replicando las mentiras, que es al fin y al cabo el producto de un adoctrinamiento bastante sutil, como el que me estoy refiriendo, y creemos que es lo único que existe, ¿no? Digo, el dinero es algo con lo que nos han mentido muchísimo, porque nos hacen pensar que es algo que existe en la realidad y que tenemos que de alguna forma obtenerlo para luego poder utilizarlo, cuando en realidad el dinero no es más ni menos que una invención del ser humano y que se crea a libre voluntad, que son numeritos simplemente. O sea, las monedas y billetes que nosotros estamos acostumbrados a utilizar representan solo el 3% de todo el dinero que existe en el mundo. El resto son simplemente anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, porque, insisto, el dinero es una forma de medir las transacciones económicas. No hay otra cosa ahí. Y, por lo tanto, también se miden numeritos. Y pensadlo, cuando vosotros vayáis a comprar algo con una tarjeta de crédito, en realidad, cuando os acercáis ahí al datáfono y suena pip y vuestra cuenta bancaria reduce en una cantidad y aumenta la otra cuenta bancaria en la misma cantidad, ¿de verdad pensáis que hay un furgón blindado lleno de monedas, billetes u oro llevándolos de un banco a otro? No, lo único que ha ocurrido es que los números han bajado en un sitio y han aumentado en otro. Si nosotros pudiéramos decir un ejemplo, podría ser en un partido de fútbol, lo único que ocurre es que cuando se mete un gol se anota un número y cuando se mete otro número, etcétera, etcétera. Es una forma de contar los goles. El dinero es una forma de medir las transacciones económicas. Lo que quiero decir es que, como es un invento del ser humano, se crea a libre disposición. Y el Banco Central Europeo está actualmente creando 60.000 millones de euros cada mes, pero no para dárselo a la familia y a las empresas más necesitadas, sino para ponerlo en órbita en el mercado financiero para las empresas financieras, las entidades financieras, bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, fondos de inversión, para ver si de alguna u otra forma ponen ese dinero a libre disposición de la gente a través, eso sí, de un tipo de interés con el que hacen negocio. Esa es la única diferencia entre crear el dinero y dárselo a un Estado para que haga políticas públicas, que es lo que ocurría antes de meternos en todo este entramado de la eurozona. ¿Cómo pensáis si no que en los años 70 un país que acaba de salir de una dictadura y en plena crisis internacional fue capaz de reconstruir un estado del bienestar por muy limitado que sea en comparación con otros países? ¿Qué ocurrió en nuestro país? Pues que el Banco de España creaba dinero, se lo daba a las instituciones públicas que tenían que ver con telecomunicaciones, con la banca, porque todo eso era público antes, con el transporte, con la energía, etcétera, etcétera. Y se creaban todos los servicios públicos de sanidad y de educación y era, al fin y al cabo, una herramienta de política económica para conseguir un proyecto político concreto. Bien, esa posibilidad se nos fue arrebatada. Se privatizó la creación de dinero y dijo, no, ya van a dejar de hacerlo los bancos centrales en vínculo con los estados y lo va a hacer un Banco Central Europeo supuestamente independiente que va a crear el dinero para dárselo a los bancos privados para que estos pongan a su vez todo ese dinero a disposición de la gente a través de un crédito con el cual se lucran. Esa es la única diferencia que hay. Y cuando de postulados de izquierda se dice vamos a recuperar la creación de dinero para que sean al fin y al cabo los estados soberanos quienes decidan qué se hace con él y en qué condiciones, como ocurría antes, como de alguna u otra forma ocurre en el Reino Unido, en Japón, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Venezuela, pues nos dice,
loco, si hacéis eso vais a acabar como Venezuela. Y este es uno de los mitos más importantes que utilizan para derribar nuestra argumentación. Y es que si te pones a crear dinero aquí de la nada, que es todo el dinero, por cierto, se crea de la nada, vas a acabar generando una hiperinflación como en el caso de Venezuela. Entonces te pasan noticias, mirad lo mal que lo están pasando, etcétera, etcétera. Pues bien, nos tiene que quedar clarísimo que las hiperinflaciones, que son esos momentos en los que los precios aumentan de una forma muy acelerada y en muy poquito tiempo, nunca son consecuencia de crear dinero. Nunca. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Esto, por cierto, está reconocido incluso por economistas de derecha. El Instituto Cato, lo podéis ver, reconoce que en todas las hiperinflaciones que ha habido a lo largo de nuestra historia siempre ha sido por un motivo político. Siempre por un motivo político. No es porque un banco central se haya vuelto loco y se haya puesto a crear dinero. No, es porque ha ocurrido un shock importante en la oferta productiva. Sobre todo, se reduce la cantidad de bienes y servicios a disposición de la gente y, por lo tanto, aquellos que van a vender su producto y dicen, joder, pues si yo tengo una botella nada más y antes tenía para vender 100, pues esta que voy a venderla voy a intentar que tenga el precio lo más alto posible, que es un criterio, por cierto, político, ¿no? O sea, los precios los pone la gente que tiene el poder para tener precios. No lo ponen los consumidores, no lo ponen, al fin y al cabo, ni siquiera los estados en unas economías que son ampliamente capitalistas, sino que los ponen aquellas personas que tienen la palanca en su mano. Y fijaos que cuando nosotros vemos que en economías como la venezolana pues acaba apareciendo mucho dinero, eso es la consecuencia de que haya habido hiperinflación, no la causa. Es decir, claro, como la gente está incrementando los precios para intentar aprovechar los pocos productos que tienen a la venta, pues lo que ocurre es que al fin y al cabo tú necesitas más dinero para operar en esa economía, porque si esto en vez de 1 euro vale 100, pues evidentemente tendrá que haber más dinero en la economía para que las transacciones se sigan produciendo. Por lo tanto, se crea dinero como consecuencia de la hiperinflación y no al revés. Y termino con una serie de ejemplos en los que nos han hecho mucha mención, también como Alemania en los años 20, una hiperinflación. Y eso es, al fin y al cabo, el resultado, ni más ni menos, de que habían perdido una guerra mundial, de que se le había arrebatado una parte importante de su estructura productiva y, evidentemente, tenían menos posibilidades para vender bienes y servicios, con lo cual se reduce la capacidad productiva, todo lo que puede producir y, evidentemente, los precios aumentan. Hablamos de la Unión Soviética, claro, se descompone un sistema económico en toda su esplendor, en una magnitud impresionante y, evidentemente, toda la capacidad productiva se contrae. Y Zimbabue, que fue un caso también reciente, lo que ocurrió fue una crisis agrícola gigantesca después de una guerra civil. Por lo tanto, en el caso de Venezuela hay que encontrar también explicaciones que no sean banales, que no sean absolutamente absurdas y simplotas como las que nos están diciendo de que se han vuelto locos creando dinero, y hay que ir a criterios que están mucho más en lo político, y esto es precisamente una de las cosas que va a hacer a continuación Pascualina. Espero no haberme extendido mucho y haber sentado una serie de bases para que la próxima exposición pues, pueda tener una mayor riqueza todavía. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, porque realmente él me dijo al principio, me voy a ajustar bastante bien al tiempo y efectivamente lo ha hecho. Y además él nos ha hablado de los límites de la teoría económica que se da en la universidad precisamente para dar cuenta de lo que pasa en el mundo, de lo que ocurre, de lo que nos preocupa. Y también nos ha hablado de cómo la economía, detrás de la economía, que todo es economía política, por más que nos vendan que es una ciencia exacta o abstracta, que detrás de la economía lo que hay son relaciones de poder y que esos instrumentos económicos son herramientas económicas que no son neutras y que están al servicio de determinadas políticas y de determinadas intenciones. Ese marco que nos ha puesto Eduardo sobre la mesa, ahora vamos a concretarlo más. La profesora Pascualina nos va a aterrizar un poco más en cómo se concreta esa guerra que, como decía al principio, no parece una guerra, de utilización de esos instrumentos económicos como armas muy potentes para hacer que Venezuela cambie de rumbo y se adapte a un mundo capitalista y deje de ser ese mal ejemplo que es Venezuela para los pueblos que sufren, para todas las poblaciones, sobre todo de la región latinoamericana, ese mal
ejemplo que es porque todas esas políticas sociales, políticas públicas, a pesar de la guerra económica, han tenido un efecto muy importante elevando y mejorando las condiciones de vida del pueblo venezolano. Así que, sin más, voy a darle la palabra a Pascualina. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero, agradecer la invitación, agradecer a la Universidad Complutense por permitirnos estar aquí y compartir lo que ha sido parte de estas investigaciones, a la Embajada también. Bueno, como decían, y a mí me parece excelente las introducciones que me hicieron porque además me permiten ir más al grano, ¿no? Es parte del discurso que uno trae, ¿no? Sobre todo esa visión crítica de lo que es la teoría económica. El objetivo de la presentación, y así fue, digamos, elaborada, es compartir con ustedes qué es lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista económico, que nosotros llamamos guerra económica contra el pueblo venezolano, ¿no? Y sobre todo tratar de entrar en algunos detalles de cuáles han sido los mecanismos de esa guerra económica, sobre todo por la trascendencia que tiene no solamente para Venezuela, sino que son mecanismos y son armas que se han incluso implementado en otros momentos, en otros países, para distorsionar economías, para generar malestar social e incidir sobre preferencias políticas. El objetivo final es político. ¿Y por qué en el caso de Venezuela? Justamente porque Venezuela sí es una amenaza no porque tengamos armas, ni mucho menos, sino porque estamos tratando desde el año 99 de desarrollar e implementar un modelo alternativo al modelo capitalista, un modelo de igualdad y de justicia social, ¿no? Y eso, por supuesto, genera una amenaza para los grandes capitales, de allí las agresiones, ¿no? Entonces, antes de empezar con los mecanismos, un poco contextualizar, la guerra económica no va sola. La guerra económica, como bien decían, está en el marco de una guerra que llamamos no convencional. ¿Por qué no es convencional? Porque no es con armas, no es con las armas que conocemos, sino que va acompañada de una guerra psicológica, de una guerra mediática, de una guerra incluso en el ámbito diplomático, tiene muchas aristas. Aquí la guerra mediática juega un rol importante porque amplifica, potencia la guerra económica. Y esto es muy importante. ¿Y cómo lo hace? Y es lo que ustedes han estado viendo incluso en los medios de comunicación. Se crean a través de los mecanismos que vamos a ver una situación de hecho, se generan las condiciones, se distorsionan los mercados, pero mediáticamente se desvía la atención y se responsabiliza lo que ocurre en Venezuela al modelo económico y social que se está implementando desde el año 99. Es decir, ustedes leen en los medios de comunicación que la culpa, lo que está pasando en Venezuela, es por los controles de precios, los controles cambiarios, un modelo de un Estado controlador que interviene en la economía, culpa de un gobierno, en este caso del gobierno chavista, en lugar de identificar las causas, las verdaderas causas de lo que ocurre, ¿no? Es, digamos, amenazar, responsabilizar a este modelo. Y esto es bien importante, de cómo está funcionando mediáticamente esta guerra económica. Nosotros definimos la guerra económica como agresiones contra el pueblo venezolano. No son agresiones contra el gobierno venezolano, son agresiones contra un pueblo porque es el pueblo el que está sufriendo y padeciendo esta situación, ¿no? Les decía, ¿con qué intención? Con una intencionalidad política para incidir sobre las preferencias electorales en un sistema que es profundamente democrático y por eso es que nosotros vemos que estos mecanismos se intensifican en víspera de los procesos electorales. A través de, utilizan la economía como medio, pero el objetivo final es este objetivo político para, digamos, desestabilizar, generar mucho malestar en la población e incidir sobre las preferencias políticas. Nosotros por eso no nos gusta hablar de crisis económica, eso no significa que no haya problemas económicos en Venezuela, los hay, los vamos a ver, sino de guerra económica. ¿Por qué? Porque crisis económica nos refiere al modelo y a las políticas, cuando la guerra económica está relacionada con agresiones muy específicas a los mercados y al sistema en general, ¿no? Entonces, bueno, la presentación tiene gráficos, tiene datos. Nosotros pensamos que es una forma de mostrar gráficamente, con números, para que ustedes los vean,
qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y desmontar algunos mitos y mentiras mediáticos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que lo puedo pasar por acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros identificamos 3 mecanismos de la guerra económica, por lo menos esos 3. La guerra económica, también para contextualizarlos un poco, comenzó desde el año 1999, no es reciente. La guerra económica comenzó desde que inicia el gobierno del presidente Chávez, cuando se aprueban 40 leyes que tocan intereses económicos, entre ellas la ley de hidrocarburos. Se da, si ustedes recuerdan, un golpe de Estado el año 2002, un sabotaje a la principal industria de Venezuela, que es la petrolera, que genera el 95% de los ingresos en divisa en Venezuela son generados por petróleo. El otro 4% por otros minerales también en manos del sector público, y la empresa privada en Venezuela solo genera el 1% de las divisas. Ese mismo año se convoca un paro general que no afecta a la economía, afecta a la población en general, ¿no? Esas son agresiones económicas. Pero hay una gran diferencia entre esas agresiones económicas y las que estamos viviendo, sobre todo desde el año 2013, que en ese momento había rostros, había incluso partes de esa guerra y decían, y ahorita van a cerrar tantos comercios, y ahora convocamos a que cierren las panaderías, etc. Ahora no, ahora es encubierta, es velada, no hay rostros, nadie está detrás, y por eso la facilidad mediática de desviar la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que sobre todo desde el 2013 están aplicando? Primero, un desabastecimiento que no es cualquier desabastecimiento, es un desabastecimiento programado y selectivo de bienes esenciales, bienes que todos los venezolanos, bueno, en general toda la población en el mundo consume todos los días, varias veces al día. Alimentos, medicamentos y productos de higiene y algunos repuestos para vehículos. ¿Por qué decimos que es programado y selectivo? Si ustedes caminan por las calles, por los comercios en Venezuela, los centros comerciales, ustedes van a notar que no faltan todos los productos, las vitrinas están llenas. Hay vestido, hay calzado. ¿Qué es lo que está faltando y qué genera esas colas que ustedes ven en los medios de comunicación? Buscar algunos alimentos, porque no son todos, y ya les voy a mostrar, algunos medicamentos y productos de higiene. Por ejemplo, en Venezuela, desde hace 4 años y medio, casi 5 años, han faltado alimentos. Son las colas que ustedes ven. Esa situación, de hecho, que se crea ahora no son todos los alimentos. En Venezuela no han faltado frutas. Nadie ha hecho colas para comprar frutas, verduras, hortalizas. Ahora, ¿quiénes producen las frutas, verduras y hortalizas? Pequeños productores del campo sin mucha capacidad financiera. Pero fíjense que ellos han logrado abastecer los mercados durante estos 5 años. ¿Qué productos han faltado? Han faltado la harina de maíz precocida, como ustedes saben, los venezolanos comemos arepa varias veces al día. La harina de maíz precocida es emblemática en la mesa del venezolano. Ha faltado la pasta, el arroz, el aceite. Han faltado, digamos, de alimentos, ¿no? La leche, sobre todo la leche de larga duración, la que no se daña a corto plazo. ¿Cuál es la característica de los bienes que han faltado? Que estos bienes que han faltado están en manos de grandes corporaciones transnacionales. El mercado de la harina de maíz precocida lo tienen un 80% 2 empresas en Venezuela. La pasta, el arroz, el aceite lo tienen 2 empresas en un 80% en Venezuela. El otro 20% está en unas pequeñas empresas y un 10% empresas del Estado. Igual ocurre con los productos de higiene. Los productos de higiene que han estado faltando son los pañales para bebés, las toallas sanitarias, las pastas de diente, dentrífico y el papel higiénico. Son 2 empresas transnacionales las que tienen el 99% de la producción de esos bienes. Y los medicamentos, como ustedes saben, pues las grandes empresas farmacéuticas que tienen la producción y distribución. ¿Qué ocurre? Que cuando uno analiza qué bienes han faltado, tienen una característica común, y es que están en manos de grandes corporaciones monopolizadas que tienen la capacidad de cartelizarse y decidir qué producen, cuánto producen y cuándo lo colocan en el mercado. Y esto es muy importante para ir desmontando críticamente algunas teorías económicas, porque cuando uno revisa la teoría económica, nos dicen, el gran supuesto es que todo lo que se produce se coloca en el mercado. Pues nosotros estamos viendo que el problema en Venezuela no es de producción, se está produciendo.
pero no lo están colocando en el momento oportuno, regular y de manera suficiente, y han alterado los mecanismos de distribución. Tanto es así que todos esos bienes que les estoy diciendo que generan largas colas, ustedes saben que la teoría económica, eso sí está escrito en todos los libros. Cuando se genera una escasez en un mercado hay dos fenómenos. Colas, eso está escrito, ¿por qué? Porque si es un bien esencial, pues yo estoy de primera en el establecimiento tratando de buscar el bien. Y se arma una fila, ¿verdad? Y el otro gran fenómeno, también tipificado, son la proliferación de mercados ilegales. Cuando el bien es muy necesario y no está allí en el sitio, pues las personas están dispuestas a pagar un precio mayor en un mercado ilegal o paralelo. Eso ha ocurrido. Ahora, los bienes que les estoy diciendo que no conseguimos en los establecimientos están en los mercados ilegales. Y si están en los mercados ilegales es porque alguien los produjo y alguien los importó. Entonces, el mecanismo que han venido utilizando es la alteración del mecanismo de distribución, no colocando los bienes y desviándolo a estos otros mercados. ¿Qué dicen en los medios y qué dicen los factores políticos de la oposición? Bueno, que el problema es que el Estado controla los precios, que no entrega las divisas a las empresas y por eso no se produce. Si no se produce, no estuvieran en los mercados ilegales, ¿no? Entonces, fíjense el juego mediático. Por eso nosotros decimos que es programado, sobre todo en procesos electorales, y es selectivo de algunos bienes los que están escaseando en Venezuela. Yo ahorita, un poquito más adelante, les voy a mostrar algunos gráficos que seleccioné para que vean lo que estamos mencionando. El segundo mecanismo que han utilizado, que es uno de los mecanismos más poderosos en la guerra económica, es lo que tienen allí que nosotros llamamos inflación, pero no es cualquier inflación, es inflación inducida y tiene mucho que ver con lo que hablaba Eduardo. A través de una generación, a través de un shock de oferta, pero ¿cómo lo están haciendo en Venezuela? Por el incremento, están incrementando los costos de producción por la vía de la manipulación del tipo de cambio en el mercado ilegal, que implica la distorsión de todas las estructuras de costo. Voy a entrar en este tema más adelante con más detalle con algunas gráficas, pero para presentárselos, ¿no? Y el tercer mecanismo es el bloqueo financiero internacional, que ustedes lo han escuchado, que fue encubierto, que nos impedían tener acceso a crédito, no nos impedían, nos hacían más difícil acceder a créditos internacionales, nos cerraron cuentas, por ejemplo, el Citibank cerró las cuentas que maneja el gobierno de la noche a la mañana, porque que somos un país muy riesgoso. Sin embargo, no cerró las cuentas de los particulares y esa es la cuenta a través de la cual pues el gobierno no solo pagaba para las importaciones, sino también cumplía con los compromisos de deuda, ¿no? Bueno, imagínense decir un país riesgoso, Venezuela, es la primera reserva de petróleo en el mundo, con 300.000 millones de barriles debajo de la tierra, la segunda reserva de oro certificada en el mundo, coltán, torio, etcétera, ¿no? Hierro, bauxita. Entonces, es decir, un país riesgoso con tantos activos, ¿no? Por muy solventes que puedan ser los particulares. Y ya les voy a comentar cómo hicieron el bloqueo. Bueno, fue encubierto ese bloqueo hasta el 25 de agosto, cuando, a través de una orden ejecutiva, Donald Trump bloquea formalmente a Venezuela, sanciona a Venezuela. Lo que venía siendo encubierto, pues ya se fue develando. Entonces, bueno, yo voy a pasar a mostrarle algunas gráficas, un poco para que ustedes vean gráficamente, igual que da la invitación para que vayan a Venezuela y lo vean realmente, pero para que vean gráficamente lo que ocurre, ¿no? Fíjense, si nosotros estuviésemos en la peor crisis, como dicen, y no una guerra económica, ustedes saben, este es el Producto Interno Bruto de Venezuela. Aquí está, desde el año 80, yo no sé si así lo ven cuando muevo aquí. Sí. Okay. Desde el año 81 hasta el año 2016. La economía venezolana ha caído, fíjense, desde el año 2012. ¿Por qué ha caído la producción? Porque ha caído el precio del petróleo, que es el principal bien que nos genera divisas. Eso afecta a la economía venezolana. Esa es una de las razones, además de la guerra económica, ¿no? Ciertamente ha caído, pero si ustedes ven aquí el 2016 y proyectan hasta acá, los niveles de producción en Venezuela, los últimos 4 años, en términos per cápita, están 9% por encima de los últimos 30 años. No es la producción lo que está generando las colas, la escasez.
Ustedes dirán, bueno, pero eso es toda la producción. Yo les voy a mostrar qué pasa con el producto emblemático, que es la harina de maíz precocido. Es decir, no estamos en una situación, a pesar de la caída, que por cierto es primera vez en la historia que cae el precio del petróleo 4 años consecutivos, tiene mucho que ver con el fracking, que inundan el mercado de manera muy costosa y contaminante. Extraer un barril de petróleo con fracking cuesta $60 y llevaron el precio del petróleo a $20, ¿no? Es un costo importante para los que lo hacen con fracking. Pero tiene que ver con eso y es primera vez que eso ocurre. La producción no es lo que está explicando la escasez en Venezuela ni la inflación, que nos dice la teoría económica, cuando hay escasez, aumentan los precios, ¿no? Bueno, esto es coherente, el desempleo cerró en el 2016 en 6,6%. Si estuviéramos en una crisis y la peor, no tendríamos un nivel de desempleo de 6,6%. No sé cuánto está en España, pero 6,6% es casi pleno empleo para el caso venezolano. Es una tasa de desempleo buena, ¿no? No es un problema de la actividad económica. Y aquí les coloqué la producción con la inflación. Tenemos un grave problema de incremento de los precios, allí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Desde el 2012 hasta el 2016. No estamos en niveles todavía de hiperinflación, pero es una aceleración importante de los precios que, como ustedes ven aquí, no se explica por la caída de la producción. Esta inflación no tiene explicación económica. La teoría económica no sirve para, por lo menos las que están en los libros, la clásica y la neoclásica, como decía, para explicar esa inflación. Los factores van más allá y las causas ya las vamos a ver, ¿no? Entonces, digamos que lo que les comenté del primer mecanismo, desabastecimiento programado y selectivo, aquí ustedes ven la producción, que son estas barras, el Producto Interno Bruto, y esta línea roja es la escasez. Uno esperaría económicamente, es lo que dice la teoría, que cuando cae la producción aumenta la escasez. Si ustedes ven esa gráfica pasa todo lo contrario. Aumenta la producción y aumenta la escasez. Este fenómeno de 2007 fue cuando se convocó las elecciones para la reforma de la Constitución, que fueron las únicas elecciones que pierde el presidente Chávez. Aquí ya comenzaron con estos intentos de mecanismos de desabastecimiento programado y selectivo. Fíjense que aumentó la escasez habiendo un aumento de la producción. La escasez está siendo programada y selectiva, no tiene que ver con los niveles de producción. Igual en este caso. Fíjense cómo ha aumentado la escasez, pero los niveles de producción no han caído proporcionalmente para explicar la escasez en Venezuela. Y aquí les traje el caso de la harina de maíz. Como la harina se comportan todos los bienes que están escaseando en la economía. Les voy a explicar un poquito esta gráfica, pero pensamos que es muy importante. Esta línea azul que ustedes ven aquí es la producción de harina de maíz precocida por la empresa que tiene el 60% del mercado. La fuente es la propia empresa. Quincenalmente va informando qué produce. Si ustedes ven desde el 2014 hasta marzo del 2016, la producción de harina, más allá de algunos picos, se mantiene constante. ¿La ven? No ha bajado. En promedio está constante. Comienza a bajar aquí en marzo del 2016 y ya les voy a explicar por qué. Esta línea naranja es el consumo de harina, que es una información que levanta el Instituto Nacional de Estadística con encuestas que hace semestrales y trimestrales y pregunta, ¿usted consumió harina? ¿Cuánto consumió? ¿Dónde la compró? Etcétera. Fíjense que aquí se mantiene constante. Ya en el 2014 estábamos en el medio de una guerra económica, en el 2012, 13 y 14. Y el consumo se mantenía con muchas dificultades después, es decir, después de hacer la cola y después de pagar sobreprecio en el mercado ilegal, la harina se consigue porque se produjo. Pero fíjense qué pasa aquí con esta caída. A partir de junio del 2015 y a pesar de que la producción se mantiene, el consumo cae. Este punto que ustedes ven aquí, esta caída, es la semana de las elecciones parlamentarias del año 2015, en diciembre del 2015. Esta brecha que ustedes ven aquí es la distorsión que les estamos comentando de la alteración de los mecanismos de distribución, acaparamiento, etc. Es esconder el producto en víspera de procesos electorales.
Lo interesante no es solo, estas fueron las elecciones a diputados donde gana la oposición en Venezuela, la Asamblea Nacional. Lo interesante no es solo que cayó, este fenómeno se repite en cada elección y se repite para cada alimento. Lo interesante es que después de las elecciones aparece la harina, incluso por encima de los niveles de producción. No es que aparece como estaba antes del 2013, aparece otra vez con colas, con mercados ilegales, pero aparece. Incluso la producción está por encima de la producción, el consumo, perdón, está por encima de la producción. ¿Qué pasó aquí en marzo del año 2016, que comienza a caer la producción? Cuando el gobierno identifica que lo que está ocurriendo no es un problema de producción, sino de alteración de los mecanismos de distribución, crea los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Y es entregar al pueblo directamente la distribución de los alimentos. Le dice a las empresas que entreguen el 50% de su producción para que el pueblo distribuya. Bueno, las empresas optaron por disminuir la producción, para que no haya los alimentos, para que el pueblo los distribuya. ¿Está perdiendo la empresa? No está perdiendo la empresa. ¿Por qué no está perdiendo la empresa? Pues ustedes dirán, bueno, pero con esta caída que es casi del 70% de producción, una empresa pierde. No pierde porque se le ajustaron los precios. La harina es un bien que tiene el precio regulado, que ha sido desde el año 2003, y se han ido ajustando los precios en función de los niveles de inflación todos los años. ¿Y qué es lo que dicen los factores de oposición y algunos economistas? Bueno, es que es ese control lo que hace que la empresa no produzca. La empresa ha seguido produciendo. Se ajustó el precio desde marzo hasta diciembre del año 2016, pasó de 19 bolívares a 700 bolívares. Eso es un incremento del 4.000%. Un aumento del precio del 4.000%, que es mucho mayor que la inflación, porque ese año la inflación no superó el 100%. Si la empresa disminuye 70% su producción, pero el precio lo aumenta 4.000%, ¿verdad? Por la vía de los precios, sigue teniendo su ganancia incluso más. Entonces, en esta guerra económica, el sector privado no ha perdido, ¿no? Por distintas vías no ha perdido. Esto ocurre en los otros rubros, como les estoy comentando. Voy a entrar a lo de la inflación inducida, que creemos que es un tema muy importante por la trascendencia. Bueno, además está decirle que estos mecanismos, los tres, han sido aplicados en otros momentos. Ocurrió en Chile entre el 70 y el 73 con Salvador Allende, ocurrió en Nicaragua a finales de los 80. Son mecanismos ya probados, ya no son inéditos en Venezuela, ¿no? Fíjense, la inflación inducida, yo les decía que no es consecuencia de la caída de la producción, como dicen los libros de economía, tampoco es consecuencia del aumento de la liquidez monetaria y de la masa monetaria, es consecuencia de la manipulación del tipo de cambio en los mercados ilegales. ¿Qué ocurre? Venezuela, yo les decía que el 95% de los ingresos en divisas es por petróleo, es decir, esas divisas son de todos los venezolanos, que somos dueños del petróleo, administradas por el Estado. Antes del año 2003, cualquiera compraba esas divisas a tasa incluso preferencial. Cualquiera, me refiero, no nosotros los de a pie, sino sobre todo los grandes capitales. ¿Y qué ocurría? Había fuga de capitales. A partir del 2003 se establece un control cambiario, es decir, el Estado dice, esta divisa es de todos los venezolanos, no vamos a venderle todas, porque si no se van o no se utilizan para los sectores prioritarios del país. Y establece un control cambiario y asigna las divisas en función de un plan de desarrollo a nivel nacional. Cuando se establecen controles de cambio, ustedes saben, siempre se genera un mercado ilegal, ¿verdad? Eso está escrito también, sobre todo si el precio de ese mercado controlado es bajo. Ya ha existido ese mercado ilegal desde el año 2003. Pero ¿qué ocurre? Desde agosto del 2012 comenzamos a ver un fenómeno que es que en ese mercado ilegal empezaron a manipular el valor del mercado legal a través de portales web. Han ido posicionando a través de una página web un valor ficticio, arbitrario y desproporcionado de la moneda. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la inflación?
En Venezuela y en muchos países de América Latina, los precios internos de la economía se marcan utilizando como referencia el tipo de cambio, sea este oficial, ilegal o si no hay control cambiario, el que marca el mercado. Entonces le voy a colocar un ejemplo para que vean la secuencia, ¿no? Supónganse ustedes un importador de repuestos, de cauchos para vehículos. Va, los compra fuera, el Estado le da la divisa a 3.000 bolívares por dólar, porque como él no genera divisas, porque ellos solo exportan el 1%, se las da el Estado. Se las da 3.000 bolívares, va, compra el caucho y supónganse que el caucho cuesta $100 en el mercado internacional. Cuando esta persona va a vender el caucho en Venezuela, lo tiene que vender en bolívares porque es nuestra moneda. ¿Qué es lo lógico? Que él agarre $100 por 3.000 bolívares, que es el tipo de cambio al cual compró, ¿verdad? Es decir, que venda el caucho en 300.000 bolívares, ¿sí? ¿Me siguen, verdad? Bueno, el importador no hace eso, el que importa no hace eso. Él va a colocar y va a utilizar en la conversión el tipo de cambio más alto que ve en el mercado, porque él va a maximizar, porque él tiene la expectativa después de reponer su costo. Y el más alto que ve en el mercado es el del mercado ilegal. Eso ha ocurrido siempre, desde el 2003. El problema es que la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial desde el 2003 era muy pequeña, hasta que comenzaron a manipularla. Ahora, para que tengan una idea, colocaron ese tipo de cambio ilegal en 52.000 bolívares. Vean la diferencia entre 3.000 y 52.000 bolívares, que por cierto, en julio estaba en 9.000. No hay explicación económica para entender por qué en 2 meses pasó de 9.000 a 52.000. Se aumentó un 500%. No pasó nada en la economía venezolana, mucho menos una guerra armada ni un desastre natural para explicar ese comportamiento. Eso ha ocurrido así desde el 2012. Incrementos importantes, manipulados y arbitrarios. Entonces, ese señor que le costó $100 el caucho, pues va a ser 100 por 52.000 bolívares. Entonces, un señor que, por ejemplo, produce plátanos en el campo, que no necesita ningún insumo importado, pero que sí tiene un camión y que tiene que comprar el caucho del camión, no lo va a comprar en 300.000 bolívares, sino al precio que le coloca este importador. Es decir, es un mecanismo que mueve todas las estructuras de costo para marcar los precios internos de la economía y de esa forma inducen la inflación. Cuando yo ahorita les voy a mostrar unas gráficas para que lo vean gráficamente, la relación es 1 a 1. Aumenta un 1%, ya medido econométricamente, un 1% aumenta el tipo de cambio y en un 1% aumentan los precios en Venezuela. Por supuesto, los efectos de esa inflación, la causa no es la liquidez monetaria, la ampliación. Sí se ha ampliado la liquidez monetaria en Venezuela, claro que se ha ampliado, pero como consecuencia de la inflación, porque ustedes entenderán que ante esos niveles de precio es necesario la demanda no solo de efectivo, sino de dinero para, por ejemplo, cubrir los gastos y la inversión del gobierno es mayor y por lo tanto se requiere más dinero. Ante esta inflación inducida, el gobierno nacional ha incrementado los salarios de la población porque el primer efecto es la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo de la mayoría, porque la mayoría somos clase asalariada, somos el 90%. Y ante inflación de este tamaño, pues se podrán imaginar el deterioro del poder adquisitivo. Se han incrementado los salarios, eso implica incrementar la masa monetaria. El incremento de la masa monetaria, a diferencia de lo que dicen las teorías económicas, en los libros de economía y sobre todo la corriente monetarista, es consecuencia de la inflación, no es la causa. Hay muchas presiones en Venezuela para que no se amplíe la liquidez monetaria, porque hay muchas presiones de los sectores, digamos, opositores, y de los factores políticos de oposición y de economistas de corrientes monetaristas. Bueno, porque si no se amplía la masa monetaria, ¿quién es el que se ve afectado al final? El pueblo, con el deterioro del poder adquisitivo, ¿no? Ante esta inflación que va por otra vía, la causa está en otra parte, que es la manipulación del tipo de cambio. Entonces, bueno, esta es la inflación en Venezuela, totalmente controlada desde el año
está desde el 98, pero desde el año 2003 que comienza el control cambiario, y de repente esto no tiene ninguna explicación en ninguna teoría económica ni en ningún libro, aumenta en estas magnitudes, ¿no? Y aquí ustedes ven estas barras verdes, es el índice de precio al consumidor que mide la inflación, y la línea negra es el tipo de cambio ilegal. Aumenta el tipo de cambio ilegal, aumentan los precios en una relación 1 a 1. Y esta gráfica, esta línea amarilla que ustedes ven aquí, son las variaciones, no es el tipo de cambio, son las variaciones anuales de ese tipo de cambio ilegal. Fíjense que hasta el año 2012, esta naranja es la variación de la liquidez monetaria y esta azul son las reservas internacionales, porque la teoría monetarista, que es lo que nosotros hicimos desde el punto de vista de investigación, bueno, agarremos las teorías para ver si explicamos el fenómeno, imposible explicarlo. La teoría monetarista dice que aumenta el tipo de cambio cuando disminuyen las reservas o cuando aumenta la liquidez monetaria. Si ustedes ven aquí, el comportamiento es más o menos similar. Esto está desde el año 84. A partir del 2012, aumenta el tipo de cambio legal, se mantiene la reserva, incluso la ampliación de la base monetaria y la cantidad de dinero en Venezuela, a pesar de que ha aumentado, pues está muy por debajo de esa manipulación del tipo de cambio. Es la manipulación del tipo de cambio que está generando un shock de oferta e incrementando los precios en la economía por la vía de los costos, por la referencia del tipo de cambio. Y cuando empezamos a analizar, porque alguna explicación tiene que haber de esa variación del tipo de cambio, que nosotros decimos no es tan arbitraria. Estas son variaciones y cada pico que ustedes ven aquí de variación es o un proceso electoral o un momento de alta conflictividad política. Este pico que ustedes ven aquí fue el año pasado, desde octubre, que intensificaron los mecanismos de guerra económica y este fue el que generaron niveles de inflación altos a finales del año pasado, donde se estaba convocando un referéndum revocatorio que había que convocarlo, tenían que convocarlo la oposición antes del 10 de enero, porque constitucionalmente si se hacía después del 10 de enero y había cualquier salida del presidente de la República, quedaba el vicepresidente de la República, designado por el presidente. Entonces, si lo hacían antes del 10 de enero, pues se convocaba elecciones y no quedaba el vicepresidente. O sea, había mucho apuro a finales del 2016, justamente, no fue solamente incremento del tipo de cambio, desaparecieron más los productos, como les mostré con el caso del 2015, sabotearon los sistemas de pago y escondieron y sacaron por la frontera los billetes. O sea, fueron muchos fenómenos juntos, ¿no?, que tienen una explicación política, no tienen explicación económica. No hay manera de explicar las variaciones del tipo de cambio ilegal. El otro mecanismo, el bloqueo financiero, yo solamente les traje esta lámina, cómo han hecho para bloquear el financiamiento externo, sobre todo un año como el 2016, que fue un año donde el precio del petróleo llegó a $20 el barril, y además es uno de los años con mayor compromiso de deuda externa, es decir, el desembolso era alto. Lo que hicieron fue, ¿cómo lo hacen? Manipulan lo que se denomina el riesgo financiero del país, que son unas calificadoras de riesgo a nivel internacional que marcan qué tan riesgoso es un país desde el punto de vista financiero. Bueno, Venezuela actualmente tiene el riesgo país más alto del mundo, como que si estuviésemos en una guerra armada. Pero no solamente eso, sino que mientras más deuda pagamos, más alto es el riesgo. Entonces ustedes ven aquí, esta línea roja es el riesgo país y la línea azul es toda la deuda que hemos pagado. Venezuela ha pagado en los últimos 4 años 71.000 millones de dólares de deuda de manera oportuna y completa. Me quedan 10. Ya voy a terminar. De manera oportuna y completa. Y sin embargo, el riesgo país aumenta. ¿Qué significa eso? Cada 100 puntos que aumenta el riesgo país, aumenta un 1% la tasa de interés que tenemos que
que deberíamos pagar para acceder a crédito. Es decir, que si tenemos 3.000 puntos de riesgo, nos cobran 30% en los mercados financieros internacionales. La otra opción es acudir al Fondo Monetario, que cobra el 4%, pero con todas las condiciones que ello implica, ustedes saben, ¿no? Y yo quiero terminar con 2 láminas. Ya con esto comento lo de los 3 mecanismos, pero quiero terminar con 2 láminas, un poco para mostrar si realmente la culpa es del modelo económico implementado desde el año 99 o tiene que ver con estas agresiones. Nosotros decimos que, por el contrario, es el modelo el que ha permitido resistir a estas agresiones económicas. Allí tienen, en esa gráfica, la línea azul es el Producto Interno Bruto de Venezuela desde el año 80 hasta el año 2015. Como ustedes saben, todos los países de América Latina, década 80, desde los 90, pues fuimos víctimas de todas estas políticas neoliberales aplicadas con la receta del Fondo Monetario y del Consenso de Washington. Estos años nosotros crecimos, fíjense, no tanto como después del 99, pero hubo un crecimiento. La línea roja es la pobreza. Pero resulta que desde el 80 hasta el 99, a pesar de que crecimos económicamente, aumentaba la pobreza. A partir del 99, sobre todo el 2003, cuando comienzan a desarrollarse este modelo, aumenta el producto y disminuye la pobreza. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué es la culpa del modelo? Sí, más bien, este incremento de la economía es un poco lo que tú comentabas. Si crece la economía, ¿hacia quién se distribuye, no? Evidentemente, aquí esa torta más grande de la producción económica no iba a los sectores más vulnerables. Por el contrario, aumentaba la pobreza, lo que significa que la desigualdad fue mayor en la década de los 80 y los 90 en la distribución del ingreso. A partir del 99, pues todo lo contrario, ¿no? Las políticas de los 80 y 90 eran congelar salarios, liberar precios, privatizar los servicios, la típica receta del Fondo Monetario Internacional. A partir del 99 se controlan los precios y se ajustan los salarios en función de los niveles de inflación y además se revierten todos los procesos de privatización. Y la otra lámina que les traje es comparar la inflación con la pobreza. Fíjense que en los 80 y los 90 aumentaban los precios y aumentaba la inflación, sí lo ven, ¿verdad? Hay un pico, aumentaba la inflación y aumentaba la pobreza, hay un pico que se corresponde, ¿no? Aumentan los precios, aumenta la pobreza. A partir del año 99, ya a pesar de este incremento desproporcionado de los precios, consecuencia de lo que ya les dije, los niveles de pobreza se han mantenido. Si hubiésemos mantenido el modelo como en los 80 y los 90, pues esta línea de pobreza roja estaría por aquí, ¿verdad? Si hubiese seguido el mismo comportamiento. Es consecuencia del modelo. El hecho de que no haya aumentado la pobreza a la par de los niveles de precio, de la inflación inducida, es justamente por las políticas de protección a la población, es decir, incremento de los salarios para proteger a la clase trabajadora, inamovilidad laboral, mantener los subsidios de los servicios básicos, etcétera, ¿no? Y aquí tienen los niveles de desigualdad en Venezuela. Mientras en los 80 y los 90 aumentaban, después del 99 la desigualdad disminuyó. La desigualdad como determinante de los niveles de pobreza, porque con la teoría que se manejaba en los 80 y los 90, la teoría del goteo, que se decía aumentan los niveles de producción y entonces estamos bien todos. Eso no necesariamente es verdad si la desigualdad se mantiene o aumenta la desigualdad. Pues somos a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, y esta sí es la última lámina, somos el país todavía, y a pesar de las agresiones económicas, dicho por la CEPAL, este es el último informe de la CEPAL en América Latina, somos el país menos desigual del continente, a pesar de las agresiones, ¿no? Allí lo tienen, hay varios países, es un gráfico tomado de la CEPAL. Entonces, bueno, yo espero haberles dado un panorama, hay mucha información, yo les decía que me preocupaba el tiempo, pero hay mucha información en el caso venezolano, no solamente que muestra el caso venezolano, sino la trascendencia de estos mecanismos de agresión económica y de guerra económica que se montan sobre una supuesta teoría económica, utilizan lo mediático para desviar,
pero que realmente han aplicado para desestabilizar economía y realmente afectar pueblos que buscan avanzar a un modelo alternativo, a un modelo alternativo al modelo capitalista. Yo le agradezco mucho la atención y, bueno, dispuesta a todas las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pascualina, porque realmente lo que ha hecho es desenmascarar y hacer visible qué es lo que hay detrás de esa mano invisible del mercado. Así que con toda esta información que nos ha suministrado hay que recalcar sobre todo ese aspecto final, ¿no?, de cómo los medios de comunicación lo que hacen es potenciar, incrementar esta guerra económica contra Venezuela. Es una parte de esa guerra mundo que estamos sufriendo también en nuestro país, los recortes económicos, esa situación en la que nos mantienen, el desmantelamiento, ¿no?, de la educación pública, de la salud, tiene que ver con esta guerra económica, solo que aquí en el sur de Europa se expresa de otra forma, ¿no?, con mayor virulencia en el caso de Venezuela. Y simplemente quería añadir algo más, y es el papel que está jugando nuestro Gobierno, el Gobierno español, también en su política hacia la Unión Europea y difundiendo toda una serie de, digamos, de lugares comunes, ¿no?, de los medios de comunicación. Está diseñando una política hacia Venezuela que está siguiendo esos mismos parámetros e indicaciones del Gobierno de Estados Unidos en su agresión y su injerencia en Venezuela. Vamos ahora a hacer una ronda de preguntas entre el público, qué es lo que queréis preguntar a Pascualina, que desarrolle, que comente, y por supuesto también a Eduardo. Tenemos unos 15-20 minutos para que podáis intervenir. Hola, muchas gracias. Muy buena la exposición, me ha gustado muchísimo. Y quería preguntar qué papel va a tomar, qué postura va a tomar el Gobierno respecto a la irrupción de las criptomonedas, como el caso de Bitcoin u otra, que se está viendo como valor refugio allí en Venezuela, y qué solución se le puede dar a eso, que es muy serio, vamos, por las propias características de la propia moneda. ¿Alguna pregunta más? Vamos a hacer una ronda de 3-4 preguntas. Muy buenas, gracias por la exposición. Yo quería preguntarte con respecto a la nacionalización como respuesta a la guerra económica, porque sí es cierto que hay experiencias de nacionalización en las que después la gestión posterior no fue eficaz y ese fue uno de los fallos. ¿Y cómo ves tú esa posibilidad de expropiar, por así decirlo, a los dueños de la palanca que exponía Eduardo anteriormente para poner a producir al país? Sí, si la guerra económica está presente, como ha dicho, desde el 99, ¿por qué se me empieza a manifestar solo a partir de 2013-2014? Y hablaba usted del desafío del gobierno bolivariano y en general de los desafíos que cuestionan el mantra neoliberal. Se le intenta frenar con esta guerra económica, pero sin embargo hay otros países como Bolivia o Ecuador que no han tenido tantos problemas económicos. Entonces, ¿no tendrá que ver más con la gestión económica particular de Venezuela, cómo ha gestionado la reserva del petróleo, otras cuestiones? Y si tiene alguna autocrítica a la gestión económica de Venezuela. Gracias. Mi intervención era respecto a la palanca. Yo no creo que hoy en día ya el problema sea únicamente quién tiene la palanca, porque creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo en que existen las clases sociales, pero para mí el problema es que si bien la palanca funciona para seguir la producción de valores de uso, esta palanca productiva, con la aparición de la microinformática, ya no es capaz de generar valor real. El valor que aporta la mayoría de trabajos tiende a cero. Por lo tanto, ni se puede ni basta con nacionalizar esa palanca. El capitalismo está agotado y no vale reformarlo ni apoderarse de él. Hay que destruirlo y superarlo.
Y eso solo se puede lograr a partir de volver a colocar el eje de la política en la lucha de clases y devolver a ese socialismo radical y superador a su posición de ideología dominante. Así que yo creo que la respuesta es clara: o revolución o extinción. Vamos a... Vamos a dar esta palabra y otra palabra. Levantar a alguien más si quieres intervenir. La última palabra, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar quería felicitar por la conferencia porque me ha parecido especialmente ordenada y clara, ¿no? Y eso a veces es raro en el entorno académico donde predominan pues rollos completamente caóticos, y me ha parecido pues muy, en ese sentido me ha parecido de valorar la claridad y la sistematicidad de la exposición. Yo quería hacer un par de preguntas, claro, relacionadas con el asunto este de la guerra económica. Se ha enfatizado, bueno, que hay una serie de aspectos que en Venezuela pues están determinados pues por el conflicto civil que vive. Y desde luego que es innegable que es así, ¿no? Se han presentado evidencias al respecto. Pero a mí también se me ocurre pues que hay algunos factores o algunos síntomas que estaban ocurriendo que han pasado en otros contextos en los que no había ese conflicto civil y han pasado de manera parecida, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, del acaparamiento. El acaparamiento pues, suele ser rentable, ¿no? En contextos donde hay una alta inflación, pues acaparar bienes, principalmente bienes no perecederos, para venderlos más adelante, ¿no? Y eso, bueno, provoca que, digamos, sin necesidad de suponer pues, grandes cárteles ni oligopolios, haya pues, incentivos por parte de que cualquier pequeño comerciante o incluso un particular se convierta en un pequeño especulador, ¿no? Y de hecho es sintomático, ¿no? Que en procesos pues, de revolución o de cambio político fuerte haya habido este tipo de fenómenos, ¿no? Aquí en España pues, se vivió en los años 40 con el extraperlo, ¿no? Un periodo de inflación también bastante alta, pues los pequeños comerciantes o cualquier persona que estaba o que podía acceder a la red de distribución del Estado, pues participaba del acaparamiento a pequeña escala. También pasó, bueno, en la Unión Soviética con los Nepman, en la Revolución Francesa, en muchas circunstancias, ¿no? Por eso no sé hasta qué punto, y esto es la pregunta, no sé hasta qué punto, esta es una de las preguntas, no sé hasta qué punto la distribución popular, en ese sentido, puede solventar ese problema de esa especulación o ese acaparamiento a pequeña escala, que me imagino que se dará porque hay un incentivo a ello. Es decir, si los precios aumentan un 400% interanual, pues cualquiera que quiera sacar un poco de dinero pues tiene incentivos a comprar hoy pues cualquier bien no perecedero, guardarlo en casa y venderlo más adelante. Y me imagino que eso se hará bastante, ¿no? Después, respecto al tipo de cambio, pues claro, la relación que señalabas, por la cual la inflación está ligada a la depreciación y al déficit, pues es algo que suele ocurrir en las crisis en general en América Latina, ¿no? Lo vivió México en los años 80, lo vivió Argentina no hace tanto, en los años 90, en contextos donde no había esa guerra económica, ¿no? Son países muy sensibles a la inflación porque la elasticidad, o sea, la tendencia a importar es muy alta, ¿no? Puedes ir concretando, sí. Sí, o sea, y bueno, se pueden hacer comentarios también, ¿no? Me imagino. O sea, es que tenemos poco tiempo y hay otra palabra más, solo te lo digo. Entonces, por eso. claro, la pregunta en este sentido es hasta qué punto, o sea, ese tipo de cambio tiende a aumentar, no tanto por la manipulación, sino porque, digamos, hay incentivos a que a medida que aumenta el déficit, se deprecie la moneda, aumente la inflación y prosigue ese círculo. Y después la otra pregunta que se podría hacer es hasta qué punto pues las políticas que pretenden paliar la desigualdad social, en la medida en que lo hacen a través de la subvención al consumo y en la medida en que no para de agravarse el déficit comercial de Venezuela, hasta qué punto eso no agrava también la inflación. ¿No es eso como es? Vale.
Muchas gracias. La última pregunta, ya cerramos aquí el turno y ya damos paso a Eduardo y a Pascualina que conteste. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Bueno, si uno analiza la economía venezolana a partir de que inicia el proceso, uno ve que la economía venezolana ha sido una economía totalmente rentista, o sea, que ha sido a través de los precios del petróleo. Ayer el presidente Maduro, en una entrevista, reconocía reconocía la guerra económica, reconocía que la crisis, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Si durante 18 años en el proceso revolucionario se ha vivido de esa economía rentista, ¿cuáles son las propuestas de la revolución bolivariana para cambiar el modelo productivo y dejar atrás la dependencia petrolera? Muy bien, muchas gracias. Si os parece que, Eduardo, puedes contestar tú y luego ella. Ah, vale. De acuerdo. Bueno, comienzo por la última. Venezuela depende del petróleo, ¿no? Yo les decía, 95% de los ingresos son por concepto de petróleo. Y tenemos lo que se llama el modelo rentista petrolero. No es que nosotros exportamos 95% de petróleo porque el petróleo sea el problema. El problema no es el petróleo, el problema es el sector privado que no incrementa sus niveles de exportación justamente porque está, el Estado le entrega esa renta petrolera, ¿no? O sea, el sector privado en Venezuela capta la renta petrolera, incluso a tasa preferencial, no se ve en la necesidad de exportar, por eso es que se limita a producir lo básico para abastecer el mercado interno. Más que superar el modelo rentista petrolero, centrándonos en que el problema es el petróleo, lo que hay que superar en Venezuela es, por una parte, la dependencia a esos grandes capitales que producen bienes esenciales, que se constituyen como monopolios y que de alguna forma nos hacen vulnerables, y es parte de lo que está ocurriendo con este tema de alimentos, medicamentos, etcétera. Y además, para superar eso que se llama modelo rentista petrolero y diversificar, Venezuela produce, del PIB total de Venezuela, el 15% solo es petróleo, el 85% son otros bienes, ¿no? Venezuela produce otros bienes, de forma, con capitales concentrados, como te estaba comentando. Es monoexportadora, como estamos viendo ahora. La forma de diversificar la exportación pasa por la vía de no seguir asignando al sector privado las divisas del sector público a tasa preferencial, sino que éstas se provean de sus propias divisas, de manera que incrementen la producción y además exporten. ¿Quiénes? Es la gran pregunta, y es parte también un poco lo que comentaban por aquí, en una economía democratizada. No que se concentre en pocos capitales o en grandes monopolios, porque si ahorita somos vulnerables y dependemos de muy pocas empresas para alimentos, medicamentos y productos de higiene y repuesto, pues imagínense si son esas mismas las que exportan. Entonces ya no vamos a depender de alimentos, medicamentos, sino además de las divisas que ya generan, ¿no? Entonces el modelo tiene que avanzar a un modelo productivo, diversificado, pero sobre todo democratizado en la producción, en la distribución y en la exportación, con distintos modos de propiedad. Se reconoce en la Constitución la propiedad privada, pero avanzar en la propiedad estatal, en la propiedad mixta e incluso se ha avanzado con leyes recientes en la economía comunal, es decir, democratizar la propiedad de los medios de producción. Hacia allí habría que avanzar. No es solo avanzar que no se exporte petróleo, sino del petróleo lo vamos a tener siempre. Además somos la mayor reserva, ¿no? Así como tenemos otros minerales. Bueno, estas preguntas, voy por aquí porque voy al revés, ¿no? Ciertamente una inflación en los niveles que estamos viendo ahorita, uno de los efectos es el acaparamiento, justamente porque el productor que hace, bueno, si tengo la expectativa de que van a aumentar mucho los precios y además tengo un bien que no es perecedero, yo me cuido mi activo guardándolo. Y lo voy a sacar y lo voy a vender cuando yo vea que se estabilicen los precios. Voy a vender lo mínimo para tener mi flujo de caja, ¿okay? Para mantener el negocio. Eso es un efecto de la inflación también, como es el efecto que les digo de pérdida de poder adquisitivo, todos los otros. Y además esa inflación elevada tiene otro efecto, que contrae los niveles de producción.
por la vía de la demanda. Ese es otro gran efecto, por eso es un arma muy poderosa. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la guerra económica? Ciertamente quienes estén acaparando ahorita o especulando, quizás no están metidos en la guerra económica. Los pequeños productores o los pequeños comerciantes es una respuesta a la inflación. Ahora, la guerra económica, aunque están estos tres mecanismos, comenzó, no es que fue mutando, sino que intensificaron un mecanismo más en unos momentos y otros menos. Inició con el desabastecimiento programado y selectivo de los bienes. El tema de la manipulación no lo tocaban tanto del tipo de cambio y de la inflación los primeros 2 años. Generaron un desabastecimiento de estos bienes que ya les expliqué y ahorita el mayor mecanismo y el que más están intensificando es la inflación inducida. Ni siquiera un desabastecimiento, quedan pocos productos que tú no ves en los mercados. El harina de maíz precocida no ha aparecido, es el primer producto que más consumimos, pero está apareciendo el arroz, la pasta, el aceite, pero ¿cómo están apareciendo los precios de la inflación inducida? Es decir, si no afectan a los hogares por la vía de la escasez del producto, lo afectan por la vía de los precios. Pero ese es el mecanismo que más está funcionando y es uno de los más, digamos, importante. Lo que tú preguntas de que si eso ciertamente es causa de la manipulación del tipo de cambio, y por ejemplo, cómo explicar casos como Argentina, incluso Zimbabue, que tú lo mencionabas. Nosotros estuvimos revisando y el caso Argentina de los 90, el caso Ecuador de los 90, incluso el caso Zimbabue, los casos de Centroamérica en los 90, funcionaron con un mecanismo similar de la manipulación del tipo de cambio. Esta arma de guerra del imperialismo entendido como los grandes capitales han funcionado con 2 objetivos, o para desestabilizar economías y derrocar gobiernos progresistas, como estamos viendo en el caso de Venezuela, o para dolarizar las economías. Ha sido un mecanismo de dolarización de las economías. ¿Por qué dolarizar las economías y por qué fue en los años 90? Bueno, es cuando surge el euro. En la década de los 80, en los 90, cuando nace el euro, ¿verdad?, como moneda, se debilita el dólar. Y uno de los mecanismos de fortalecer el dólar como moneda hegemónica fue ir dolarizando las economías. A Venezuela también fueron en el año 96. Y en Venezuela hay un pico de inflación en el 96, que no se puede explicar por los niveles de producción. Pero fueron a dolarizar la economía, estaba prácticamente listo un decreto para dolarizar la economía venezolana, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Argentina con la caja de conversión, y como ocurrió en Zimbabue, que terminaron dolarizando la economía y otros países de Centroamérica. Yo creo que desde el punto de vista académico esto es un fenómeno que no solo desmonta el tema de la monetarista, la liquidez monetaria, es un fenómeno que hay que estudiar como mecanismo de desestabilización de las economías para posicionamiento de monedas, ¿no?, en este caso del dólar. Y es lo que puede explicar lo que ocurrió en esos países, ¿no?, en ese momento. Bueno, el organismo, tú lo mencionaste, que está detrás de estos mecanismos es el Instituto Cato. Es este instituto creado para monitorear el tema monetario de las economías. De hecho, estuvo en Zimbabue, estuvo en Ecuador, estuvo en Venezuela en el 96 y es el principal asesor de ese portal web en Venezuela actualmente. En Argentina hay un fenómeno similar de posicionamiento del tipo de manipulación del tipo de cambio a partir de portales web, que es el dólar blue, que inició con el gobierno de Cristina Kirchner y casualmente en procesos electorales aumentaba el tipo de cambio legal. Cuando entra Macri, que desmonta el control cambiario, libera la moneda, que fue la primera decisión, no desapareció el dólar blue. Si ustedes se meten, buscan dólar blue en Argentina, ustedes van a ver que hay un tipo de cambio que marca el mercado en las casas de cambio y en los bancos, y el dólar blue sigue subiendo y aumenta la brecha. Ustedes dirán, bueno, pero si alguien puede ir libremente y comprar la moneda en los bancos, ¿qué importa cómo esté el dólar blue? Estos mecanismos es para marcar precios internos en la economía, no es para desestabilizar los mercados cambiarios, con distintos objetivos. Macri tiene un gobierno neoliberal, pero quizás el objetivo sea la dolarización, ¿no? Entonces pero es un mecanismo importante que yo creo que desde el punto de vista de la economía alternativa hay que estudiar. Bueno, lo del conflicto civil, sí, bueno, es parte, ¿no? Es parte de todos los elementos, puede afectar. No es como se ve en los medios que todo el país en Venezuela está incendiado, son focos de violencia, sobre todo en momentos muy específicos que han intentado
acompañado con la guerra económica de generar desestabilización, con dos objetivos: buscar un Estado fallido y un Estado forajido, ¿no? Y justificar la intervención. Digamos, actúan de distintos ámbitos. Bueno, yo sí creo que estamos en poco el comentario que hacían por aquí, yo creo que estamos en una especie de encrucijada, ¿no? Sobre todo cuando se ve la arremetida y la forma como actúan los grandes capitales para desestabilizar, generar hambre, para desestabilizar gobiernos, ¿no? De decisiones que vayan más hacia un modelo económico revolucionario o donde se entienda. Esto al final, como tú decías, es una lucha de clase. Es una confrontación de dos modelos. El modelo socialista, de igualdad y de justicia social, y de los grandes capitales que se sienten amenazados. Se sintieron amenazados con Allende, se sintieron amenazados en Nicaragua en los 80, se sintieron amenazados con el chavismo. De hecho, cuando uno busca los documentos desclasificados de Allende, cuando Allende, Nixon le dice a Kissinger, está escrito, que necesita que Allende no asuma el poder porque tienen que evitar a toda costa que se muestren los logros de un modelo socialista. Lo que estaba detrás es esa confrontación de modelos. Si tiene que ver con la gestión y cuál es la autocrítica, yo creo que estaba por aquí la pregunta, ¿verdad? La agresión económica empezó desde el 99, pero yo decía, cambió de modalidad. Desde el 2013 es mucho más intensa y además encubierta. En el 99 fueron convocatorias a paros, sabotaje en la industria petrolera, pero a partir del 2013 con estas modalidades, ¿no? Yo creo que en esta situación de encrucijada, las políticas han avanzado mucho para resistir a la guerra económica, para proteger, siempre pensando en proteger a la población. Yo creo que hay que tomar medidas para, eso es resolver el problema, el síntoma, ¿no? El síntoma, la consecuencia. Para, por ejemplo, y es uno de los principales problemas que tenemos ahorita, detener la escalada de ese tipo de cambio ilegal que genera esta inflación, ¿no? Es uno de los grandes retos que tiene la economía venezolana. No es fácil porque están los grandes capitales detrás. Y ahí amarro con una pregunta de la criptomoneda, que fue una de las primeras. No se está planteando tanto el tema de la criptomoneda, Venezuela no se ha pronunciado sobre este tema, pero sí ha anunciado la cesta de moneda, justamente para no depender solo del dólar. De hecho, todo lo que vendemos en Venezuela de petróleo se vendía y se cotizaba en dólares. Estamos avanzando con una cesta de monedas que es el dólar, el yuan, el euro, con distintas monedas que marquen, digamos, la economía y las transacciones en Venezuela, ¿no? Ya voy cerrando. Lo de la nacionalización que preguntaban para acá. En Venezuela se ha dicho mucho que la culpa es que el gobierno expropió todas las empresas. Eso no es verdad. No llega al 1% de las empresas que están en manos del Estado. Yo voltearía el asunto de que, bueno, es culpa del Estado que no puede abastecer. Por ejemplo, si no hubiese tomado el Estado una de las empresas de lácteos, pues la situación sería peor. Esa empresa no tiene ni el 10% de la producción, pero sería peor porque ya no tendríamos, ya no solamente el desabastecimiento sería del 100%, del 90%, sino del 100%, ¿no? No es verdad que la culpa sean las expropiaciones. Es mi opinión particular, ante esta situación de bienes esenciales, estamos hablando de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Si no se va por la vía de la nacionalización de estas empresas, lo que sí hay que ir por la vía de que el Estado asuma con más fuerza la producción, aunque sigan los privados produciendo, pero que el Estado, que además tiene los recursos, porque tiene el 95% de los ingresos en divisa, asuma la producción de estos bienes de manera directa, y no solo la producción, sino también la distribución. Entonces, hacia allí habría que avanzar. Yo creo que lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero haber respondido. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Pascualina, y sobre todo a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que nos ha permitido desarrollar este acto.
Os recuerdo que si dejáis información se os mandará datos, el CD, para que tengáis un conocimiento más preciso. Y el libro de Pascualina sobre la mano invisible del mercado, la guerra económica de Venezuela, vamos a dejarlo en la biblioteca para que tengáis acceso también todos vosotros a esta información. Gracias.